discapacidad es pues aquella persona que carece de alguna capacidad, ¿no? Por así decirlo y por tan vano que suene. Pero hablando en un ámbito de educación especial, la discapacidad pues creo que está mal catalogado, porque en mi experiencia pues he visto que las personas tienen capacidades diferentes y logran llevar a cabo ciertas actividades, entonces no estamos hablando de que son discapacitadas. Pues la discapacidad es un concepto utilizado para describir a las personas que no entran en la línea de producción. Es ser diferente a la mayoría de las personas, a lo que rige la norma. Una persona con discapacidad es una persona que señala a la sociedad que tiene discapacidad, ya que pues puede no tener impedimentos para mover las manos o los brazos, o tal vez un impedimento intelectual que no le permite como cumplir con lo que dice la norma. Para mí la discapacidad es una construcción social. Yo no la considero como una discapacidad, simplemente son personas que tienen capacidades diferentes a los demás. No va a ser como tal una discapacidad, porque yo considero que todos tenemos capacidades para hacer cosas, entonces no es como tal la discapacidad, simplemente es una discapacidad diferente. Para mí la discapacidad es solamente algo que la gente dice y creo que en realidad no existe. Creo que solamente es aquello que es diferente a lo normal, pero no existe algo normal, así que no existe para mí. Pues se supone que la discapacidad es un problema que no te deja actuar como las demás personas. Es un concepto que se suele utilizar para referir a cuando una cierta población o cierto tipo de personas no cuenta con las habilidades suficientes y necesarias para realizar alguna tarea. Bueno, la discapacidad es la manera en la que piensan las personas hacia los demás. Yo creo que la discapacidad son los impedimentos que uno mismo se pone para lograr sus metas. Bueno, la discapacidad es una palabra que ha fracturado a la sociedad. Creo que podría depender de la situación, porque en muchos sentidos, bueno, en alguna parte, por ejemplo, yo soy discapacitada en el sentido en que tengo que usar los lentes para poder ver bien, y otras personas no necesitan usar lentes para poder ver bien, entonces depende de los estándares que se establezcan. Entonces en un contexto puede significar discapacidad una cosa y en otro discapacidad puede significar otra cosa. Por ejemplo, para muchas personas discapacidad no es usar lentes y las personas no se consideran como tal discapacitadas y necesitan que sea algo más marcado, que a lo mejor no, los aparatos que tengan que utilizar o algo así sean más complejos, como por ejemplo las muletas o la silla de ruedas. Bueno, para mí la discapacidad, a pesar de toda la literatura y de todo lo que hemos visto en clase, sí es una clasificación más para mí. No podemos ver como iguales en el sentido de hacer las mismas cosas que hacemos a los discapacitados mentales y a nosotros. Sin embargo, pienso que esa discapacidad es diferente en términos de que pueden hacer cosas distintas a las nuestras, no simplemente en discriminar y en malmirarlos por ser diferentes y no hacer las mismas cosas, que ambas cosas son productivas y más productivas las de ellos porque llevan más esfuerzo. Yo creo que hay dos puntos como que podríamos abordar, uno en el cual la discapacidad pues es aquella persona que tiene una como lesión orgánica o mental. Sin embargo, yo creo que la discapacidad la podemos encontrar cotidianamente en cada uno de nosotros en cuanto a que discapacidad es aquello como falta de alguna habilidad, por así decirlo, que tenemos en cuanto a que se deben de potencializar, y en esa medida yo creo que todos somos discapacitados. Bueno, la discapacidad podría considerarla como una falta de habilidad para hacer, decir, pensar o sentir algo. Sin embargo, creo que la discapacidad existe en medida de un reconocimiento de no cumplimiento hacia algo. En ese sentido, creo que la discapacidad se puede convertir en capacidad a través de la práctica.
¿Más cerca? La discapacidad. Núñez, ¿qué es la discapacidad para ti? Espera, me dio risa. No importa, lo vamos a editar. Ahora, ok. ¿Qué es la discapacidad para mí? ¿Qué es la discapacidad para ti? Yo. Cámara. Pero que no. Es que. No, viene a causar molestias.